¿Qué tal, colegas del agua? ¿Cómo están? Espero que bien y con ganas de aprender en este nuevo video sobre tópicos generales del diseño de obras civiles hidráulicas, en el cual les voy a mostrar cómo se puede calcular el eje hidráulico en un río, es decir, la elevación a la que se ubica la superficie del agua para distintos niveles de caudal en un río. Bueno, el ejercicio propuesto dice lo siguiente: se desea diseñar una bocatoma lateral en un río, para lo cual se requiere estimar la posición del eje hidráulico asociado a los caudales máximo y mínimo del río de operación de la bocatoma. O sea, son los caudales máximo y mínimo de operación de la bocatoma que se quiere proyectar, que en el fondo son los caudales del río, los cuales son 86 y 10 metros cúbicos por segundo respectivamente. Estos fueron estimados a partir de un estudio hidrológico para un periodo de retorno de 50 años y seguridad de riego del 95%. O sea, si se acuerdan de los ejercicios anteriores, el caudal de 86 metros cúbicos por segundo se estudia a partir de un análisis de crecidas, en donde se obtiene la curva de frecuencia de crecida, y para un periodo de retorno dado se obtiene el caudal. En este caso el periodo de retorno es 50 años, se obtiene el caudal de 86 metros cúbicos por segundo. Mientras que el otro caudal, el de 10 metros cúbicos por segundo, fue obtenido a partir de analizar la variación estacional del río y ocupar el caudal asociado a la probabilidad de excedencia del 95%. Con ello se determinó el caudal mínimo de operación de la bocatoma, que es cuando el río trae 10 metros cúbicos por segundo. Bueno, por otra parte dice que el estudio de factibilidad indica que la bocatoma se emplazaría en una sección del río, ¿cierto? Un sitio en donde las características simplificadas del río se podrían asemejar a un canal prismático de sección prismática trapecial, con una pendiente de fondo S sub F, pendiente de fondo de 0,4 por mil. O sea, quiere decir de 0,0004 metros de la vertical versus metros de la horizontal. Mientras que el coeficiente de rugosidad de Manning se observa en terreno que es del orden de 0,045. Por otra parte, se podría asemejar la sección del río, como dije, una sección trapecial que tiene taludes 1 es a 10, eh, siendo 1 la vertical y 10 la horizontal, un ancho basal de 100 metros. El talud derecho es de la misma forma, y el fondo del cauce se ubica a la elevación 28,08 metros sobre el nivel del mar. Bueno, la primera pregunta sería: ¿cuál sería la elevación del eje hidráulico para el caudal mínimo y caudal máximo? Entonces, ¿cómo vamos a abordar esta pregunta? Lo vamos a hacer aplicando la ecuación de Manning, ¿cierto? Una ecuación experimental que dice que la velocidad media de la sección es igual a 1 dividido el coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico elevado a 2 tercios, la pendiente de fondo elevado a un medio. Ahí está. Ahora bien, pero la ecuación de continuidad, o sea, perdón, de la definición de caudal, dice que el caudal se define como velocidad por velocidad media de la sección por el área de la sección, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que la velocidad es igual a, correcto, el caudal dividido por el área. ¿Ya? Entonces, este término lo podemos igualar a este término. Tenemos que el caudal dividido por el área va a ser igual a todo esto,
¿cierto? Entonces tenemos el caudal, que es conocido, viene del estudio hidrológico, puede ser el mínimo o el máximo. Tenemos el área, que depende de la geometría de la sección y de la altura del eje hidráulico, que es lo que queremos calcular. Aquí tenemos el índice de Manning, que es conocido, 0,045 según lo que se observa en terreno. El radio hidráulico se define como el área dividido el perímetro mojado. El área depende de la altura, la profundidad de agua, y el perímetro mojado también depende de la profundidad de agua. Por lo tanto, aquí está la incógnita. Y la pendiente de la línea de energía, si asumimos escurrimiento normal, quiere decir que la pendiente de la línea de energía se hace igual a la pendiente de fondo. eh, conocemos, tenemos este dato. Por lo tanto, aquí la incógnita es la profundidad de agua. Para entender la relación entre el área y la profundidad de agua, el radio hidráulico y la profundidad de agua, vamos a describir la sección transversal. Bueno, entonces si describimos la sección transversal para un determinado caudal, tendríamos la profundidad, que es nuestra incógnita, h, el ancho basal de la sección transversal, B mayúscula, el área de la sección transversal de la sección de escurrimiento, A mayúscula, la longitud del talud mojado, C minúscula, y esta distancia horizontal entre la base y eh, el borde mojado, B minúscula. Por último, definimos el ancho superficial, que corresponde a la distancia entre la ribera izquierda y ribera derecha. Lo denominamos T. Entonces ahora podemos plantear las relaciones entre una variable y otra dentro de la sección transversal. Bueno, volviendo a la ecuación que estábamos analizando, en el primer término, el término de la izquierda, como incógnita tenemos la variable A, que es el área de la sección de escurrimiento perpendicular al flujo. Entonces, ¿cómo se definiría el área? Sería igual a el área de un trapecio, se define como la semisuma de sus bases por la altura, o sea, un medio de T más T multiplicado por la altura, que es h. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿cuál es el valor de t? T es igual a 2 veces b, ¿cierto? Porque la sección es simétrica, o se simplifica como una sección simétrica, lo cual es muy difícil de encontrar en un río, pero sirve como una primera aproximación, más b, ¿cierto? O sea, tenemos 2 veces esta distancia, esto y esto, más esta distancia b. Pero sabemos que h es a b como 1 es a 10, según esta relación de talud. Entonces, tenemos que b es igual a 10 veces h. Por lo tanto, ahora nos resta definir el
radio hidráulico. El radio hidráulico se define como el área dividido el perímetro mojado. Dividido por el perímetro mojado, que sería 2 veces C más B, ¿cierto? 2 veces C más B. Perdón, más B larga. Pero la relación de taludes nos dice que por Pitágoras bien, entonces tenemos Q dividido A, que son 100H más 10H cuadrado, es igual a 1 dividido el coeficiente de rugosidad, que es 0,045, por el radio hidráulico, que es el que está aquí, elevado a 2 tercios, por, aquí le voy a poner un paréntesis para que no se confunda, la pendiente de fondo elevada a 1 medio. Como ven, esto es una ecuación no lineal que creo yo no vale la pena desgastarse intentando despejarla, sino que lo que se puede hacer es adoptar un valor de h y por tanteos dar con la ecuación, ¿m? Perdón, dar con la solución. En nuestro caso lo vamos a hacer en Excel, ya que eso es más rápido, ¿m? Entonces vamos al Excel. Entonces sabemos que Qmin vale 10 metros cúbicos por segundo. El caudal máximo vale 86 metros cúbicos por segundo. Y h en nuestra incógnita, en metros, en nuestra incógnita. Entonces, vamos a adoptar un valor inicial, por ejemplo, 1 metro. El término de la izquierda va a ser igual a, vamos a probar con el caudal mínimo primero. Entonces deberíamos empezar con un valor más bajo, por ejemplo, 60 centímetros. Va a ser caudal dividido por 100 veces h, ¿cierto? Más 10 veces por h al cuadrado. ¿Sí? Sería el término a la izquierda.
Pero el valor de caudal lo vamos a fijar, ya que no cambia entre una iteración y otra. El camino de la derecha va a ser igual a ya. Entonces vemos una diferencia que le vamos a llamar error y lo vamos a expresar en porcentaje, que va a ser el término de la izquierda. No, el error lo vamos a dejar en el mundo, ¿cierto? Claro, porque el término de la izquierda representaba la velocidad, está en metros por segundo. Pero vamos a representar otro error en términos porcentuales. Sería esto dividido término de la izquierda. Podría ser el de la derecha, pero tenemos un error del 94%. Entonces, como vemos, el término de la izquierda tiene 0,16 metros por segundo y el de la derecha 0,3. Entonces quiere decir que el caudal dividido por el área nos está dando una velocidad menor que al aplicar la ecuación de Manning. Entonces, lo que podríamos hacer es, ¿qué pasa si aumentamos la profundidad? Por ejemplo, a 1 metro. Aumenta aún más la diferencia, entonces tenemos que disminuir la profundidad, 0,4 por ejemplo. Ahora sí, llegamos a un valor muy cercano. Todavía podríamos eliminar ese 2%. ¿Qué pasa si lo bajamos aún más? 0,3. Aumentamos el error, tendríamos que subirlo. 0,5. No. 0,45. 0,41. 0,39. 0,405. Ahí tenemos. O sea, por lo tanto, para Qmin, H vale 0,5 centímetros. Vamos a hacer esto mismo para el caudal máximo. Entonces vamos a cambiar esta ecuación aquí, ocupando el caudal máximo. Y esta sigue conectada a la altura. Entonces vamos a entonces si decimos para 1 metro tenemos un 45% error, 1,5. Ahí bajo el error, está entre medio de esos dos valores. Eso puede ser 1,4, 1,3, 1,45, y ahí nos vamos aproximando cada vez más a la solución. 1,42 por ejemplo, por ahí va, 1,43, 1,43, 1,44, ahí está. Entonces, para caudal máximo, la altura de agua es
eh, 144 centímetros. Ujú. ¿Ven? Entonces, volviendo a la pauta, o sea, la bocatoma tiene que diseñarse de modo que cuando la profundidad de agua llegue incluso a 40,5 centímetros, la bocatoma pueda captar sin problemas. Y por otra parte, cuando la altura de agua llegue a 144 centímetros, eh, la bocatoma aún así pueda captar sin mayores daños. Bueno, eso fue la parte uno. Veamos la parte 2. Dice, verifique sus resultados usando H canales. Bueno, el- la primera parte del ejercicio, el inciso A, lo hicimos de manera analítica, siguiendo cada uno de los pasos de cálculo, mientras que en hidráulica hay un software que se ocupa mucho, sobre todo para el diseño de canales, y como esta sección la simplificamos a una sección prismática, es muy útil ocupar este software, ¿eh? Es un software de uso libre, lo pueden encontrar fácilmente en internet, de uso gratuito, y que nos permite calcular las propiedades hidráulicas de un canal o de una tubería en flujo a superficie libre. Entonces vamos a las chicanales. Chicanales. Aquí está. Tirante es el eje hidráulico que se ocupa esa palabra en otros países. Entonces vamos a un tirante normal. Acuérdense que asumimos flujo normal, en donde la pendiente de la línea de energía se iguala a la pendiente de fondo, lo que se da en ríos que alcanzaron su equilibrio hidráulico. Entonces, por una sección trapezoidal, tenemos esta sección y tendríamos que ingresarle los datos que tenemos. Por ejemplo, el caudal de 10 metros cúbicos por segundo, con un ancho de solera de 100 metros, un talud de 1 a 10, dijimos, una rugosidad de 0,045 y una pendiente de 0,0004, o sea 4 por 1000. Calculamos, tenemos que el tirante es de 40,5 centímetros, o sea, hemos ratificado el cálculo. Vamos a dejar un pantallazo de esto para que quede registrado en la pauta del ejercicio. Ajá. Y probamos para el otro caudal, que sería de 86 metros cúbicos, pero las mismas propiedades. Y obtenemos un tirante de 1,4438. Que nosotros obtenemos 1,44. Está bien, no es razonable. Entonces, print screen. Perfecto. Espero que hayan entendido cómo se hizo esto.